Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. No se asuste que en pantalla está viendo otra vez aplicaciones a mezclas, porque el objetivo del inicio de la clase es pues, reforzar las aplicaciones, algunas aplicaciones que ya hemos visto con algunos ejemplos, y luego moverse a aplicaciones nuevas. Ok, entonces al inicio voy a hacer un ejemplo de otra vez de mezclas. Luego voy a hacer ejemplos de geometría, más ejemplos de geometría. Y luego ya hacemos otra aplicación que es la última que nos entra en el examen, que tiene que ver con modelos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, recordemos que estos problemas de mezclas tienen que ver mucho con la forma en la cual uno los organiza. ¿Ok? Vamos a leer este problema, que no tiene que ver con el problema clásico de agua y sal, ¿verdad? Vamos a jugar con otro tipo de sustancia, otro tipo de soluto para que ustedes vean que el modelo en general sigue siendo como el mismo. Entonces, vea que dice que el concreto es una mezcla de cemento, arena, piedra y agua en proporciones variables. Una mezcladora contiene 2 metros cúbicos de una mezcla de concreto con 16% de cemento. En la mezcladora se vierte a 1 metro cúbico por minuto otra mezcla con 25% de cemento. La mezcla bien homogenizada sale de la mezcladora a 1.2 metros cúbicos por minuto. ¿A qué concentración sale el cemento de la mezcladora? A los 5 minutos. O sea, ¿cuál es la concentración a los 5 minutos? Y luego, ¿cuál es el porcentaje de cemento cuando la mezcladora termina de vaciarse? ¿Ok? Entonces, vamos a reforzar ese tipo de problema de mezclas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Sigo la misma estructura. Ve que es la misma para acostumbrarlos a ustedes que en estos tipos de problemas siempre es la misma estructura. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, las condiciones iniciales es que tengo un volumen inicial, que sería en este caso volumen inicial de cemento, un V de 0, que dice que tiene 2 metros cúbicos. Ese es el volumen inicial. Y si a mí me dicen, ok, ¿y qué es la cantidad que estamos hablando? Es la cantidad de cemento. O sea, lo que yo quiero medir es cemento, básicamente, porque después lo que me preguntan son cosas sobre el cemento. Entonces, vamos a tener una función Q de T, que lo que va a decirme es la cantidad de cemento de cemento en el tiempo t, en el tiempo t. Es la cantidad de cemento en el tiempo t. Entonces, si yo le digo a usted cuánto hay de cemento al inicio, sería Q de 0. ¿Cuánto cemento hay al inicio? Sería Q de 0. Y si usted ve, lo que dice es que en la mezcla hay 2 metros cúbicos de una mezcla de concreto con 16% de cemento. Entonces sería la cantidad de cemento, sería sacar el 16% de 2 metros cúbicos, ¿verdad? Y pues en este caso estaríamos midiendo simplemente la cantidad de cemento, pues también con unidad de volumen en metros cúbicos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que sería es 0.32 metros cúbicos. Esa sería la cantidad de cemento, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es el modelo de entrada? Ahora sí, ya teniendo las condiciones iniciales. Tendríamos una concentración de entrada. Si yo sigo leyendo, dice que en la mezcladora se vierte 1 metro cúbico por minuto. 1 metro cúbico por minuto. Entonces, la tasa de entrada es 1 metro cúbico por minuto. Y dice que esa mezcla viene con un 0.5, con un 25% de cemento. Entonces, si yo le digo a usted, de ese cemento que está entrando, perdón, de esa mezcla que está entrando de concreto, ¿cuál proporción sería de cemento? Dice que es el 25%. Entonces, la concentración de entrada sería 0.25 metros cúbicos por cada metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es 0.5, es el 25% de cada metro cúbico es cemento. ¿Ok? Es cemento, básicamente. ¿Ok? Esa sería la concentración de entrada. Y si yo multiplico unidades,
lo que me quedaría entonces es que 0.25 metros cúbicos por minuto sería la rapidez con la que está entrando el soluto, que en este caso el soluto sería el cemento, ¿ok? Propiamente el cemento. Entonces, ese sería nuestro modelo de entrada. Ahora iremos con el modelo de salida. Dice, la mezcla bien homogenizada sale de la mezcladora a 1.2 metros cúbicos por minuto. Entonces, la tasa de salida es 1.2 metros cúbicos por minuto. ¿Y cuál es la concentración? Ya les he estado diciendo que la concentración siempre se mide como la cantidad del soluto dividido entre el volumen. Esa sería básicamente, y pues con las mismas unidades de por acá, ¿verdad? Que sería metro cúbico por metro cúbico. Bien, entonces, tendríamos entonces que la rapidez de salida del soluto sería 1.2 Q de T, que es la multiplicación dividido entre V de T. Y la pregunta entonces, y esto es metro cúbico por minuto, la pregunta es ¿quién es V de T? Bueno, en este caso, V de T sería el volumen inicial, que es 2 metros cúbicos, más el volumen que entra, que de acuerdo con la tasa de entrada, entonces sería 1 metro cúbico por cada minuto. Así que sería 1 metro cúbico por cada minuto. En general entra 1 por T, donde T sería la cantidad de minutos, y sale 1.2 por T. Entonces, por lo tanto, lo que me quedaría es 2 menos 0.2 T. Y ese sería entonces el volumen, el cual vamos a sustituir por acá, para tener nuestro modelo de ecuación diferencial. Entonces, si yo lo sustituyo ahí, sería 1.2 Q de T dividido entre 2 menos, esto sería un quinto, ¿no? Un quinto de T. Y si yo reacomodo esto multiplicando ambos lados, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, lo multiplico por 5, entonces lo que logro básicamente es tener una fracción un poquito más expresada más adecuadamente. Entonces, si multiplico arriba y abajo por 5, lo que me quedaría sería 6Q de T dividido, ahora si multiplico el denominador por 5, quedaría 10 menos T. Entonces quedaría un poquito, expresada un poquito más adecuado. ¿Ok? Entonces, si ahora montamos ya el modelo sería la variación de la cantidad de cemento con respecto al tiempo, sería lo que entra, que es 0.25, que sería un cuarto, menos lo que sale, que sería 6Q de T dividido entre 10 menos T. Y con la condición inicial, que la cantidad de cemento en 0 sería es 0.32, que si quieres el 0.32 en fracción sería 8 entre 25. Esa sería nuestra condición inicial. ¿Ok? Entonces de ahí tenemos completamente el planteo. Pues de ahí en adelante ya es una cuestión de aplicar las condiciones. Si ustedes gustan, podemos adelantar un poquito el problema, pero tampoco la idea es perderle mucho tiempo, porque lo que quería es insistirles en la forma de plantear. O sea, eso es la idea, insistirles en la forma de plantear. Y ya de ahí en adelante resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, por ejemplo, si ya les dije que la mayoría de estos problemas o caen en variables separables, o caen en lineales. Por ejemplo, esta es una lineal donde me quedaría que Q' más 6 entre 10 menos T por Q de T es igual a un cuarto. Entonces, esta lineal y ya está acomodada. Entonces, el factor integrante sería E a la integral de 6 entre 10 menos T. Y esto es E a la menos 6 veces el logaritmo natural del valor absoluto de 10 menos T más una constante de integración. Y esto se acomoda como una constante por 10 menos T elevado a la menos 6. Esa es la forma en que se arreglaría. Por lo tanto, tomo como factor integrante, y tomando constante igual a 1, me quedaría simplemente 1 entre 10 menos T elevado a
elevado a la 6. Ese sería nuestro factor integrante para efectos de resolver la lineal. Y recuerda que lo que hacíamos, que lo que estoy aprovechando es para repasarles, yo aplicaba el factor integrante a esta y lo que me quedaba era una regla de producto. Una regla de producto donde uno de los factores es el factor integrante y el otro es la variable dependiente, que en este caso sería el Q de t. Y en la parte de la derecha también había que aplicar el factor integrante, entonces me quedaría un cuarto. Y aquí en el denominador el 10 menos t elevado a la 6. ¿Qué seguiría de ahí en adelante? Integro. La integral de la izquierda sería q de t, porque simplemente lo que hace es deshacer la derivada, entonces quedaríamos igual. Ajá. Y la integral de la derecha sería la integral de esta función. Recuerden que si yo estoy integrando, voy a ponerlo por acá, 10 menos t elevado a la menos 6, esa integral lo que da es 10 menos t elevado a la menos 5 entre menos 5, pero ahí tengo un problema, porque al fin y al cabo la derivada de esta función era menos 1, entonces me falta menos por acá en la integral, entonces quedaría así. Por lo tanto, perdón, y no escribí la del denominador. Por lo tanto, este menos y este menos se terminan cancelando. Y la primitiva lo que daría es 1 entre 10 menos t elevado a la 5 más una constante de integración. Entonces, aquí donde estoy me quedaría 1 entre 10 menos t elevado a la 5 más una constante de integración. Y ahora pues multiplicando a ambos lados por 10 menos t elevado a la 6 para quitarlo de ahí me quedaría el q de t. Entonces el q de t quedaría 10 menos t elevado a la 6 más k veces, no, a la 6, no, quedaría elevado a la 1. Y aquí me quedaría k veces 10 menos t elevado a la 6. Hasta ahí vamos claros. Sí, sí, sí me han logrado seguir en toda la solución. Sí. Ok, esperando ahí cualquier detallillo que noten, que en algo usted nota como que me equivoco, pues entonces eso puede pasar, cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Por favor. Entonces es el QDT, ¿qué seguiría? Entonces aplicar la condición inicial, que sería tomar esta condición inicial y aplicarla. ¿Ves? Bueno, no era toda entera, era nada más esta partecita. Ajá, sería solamente esta parte. Entonces, es eso. Entonces, tomando esa condición inicial, pues vas a cambiarme el 8 entre 25. Y en la parte de la derecha, entonces me quedaría 10 más k veces 10 elevado a la 6. Ajá. Y de ahí puedes encontrarla acá. Ya básicamente ahí ya el problema va terminando, porque entonces lo que me quedaría es que el k es igual a 8 entre 25 menos 10 y dividido entre 10 a la 6. Es ahí un numerillo muy particular. Vamos a ver cuánto da esa cosa. 8 entre 25 menos 10 y eso dividido entre 10 elevado a la 6. ¿Ah? Bueno, es que es una constante muy chiquitita, prácticamente es cero. O sea, esa constante es prácticamente es una constante muy pequeña. No sé si es curioso, porque este problema yo creo que ya lo había resuelto. Y creo que me ha dado algo diferente, pero no sé si en alguna parte tal vez me equivoqué. Espero que no. No sé si... Profe, Edgardo, ¿has ¿puede, notado? puede retroceder como a la otra hoja donde inició el problema? Usted, Ajá. usted multiplicó por 5 para arreglar la fracción aquella, ¿verdad? Ajá. 2 por 5 no es 10. Y creo que usted puso 6 ahí. ¿A dónde ubicarme? Aquí. Pero es que 5 veces 1.2. Ah, perdón, pensé que eso era un 1 por 2, pensé que era, no era Ah, no, un no, punto. es un 1.2. Sí, porque la velocidad de entrada es 1.2. ¿Ves aquí? La velocidad de entrada es 1.2. Ah, ok, profe, Sí, gracias. sí. Entonces, no sé, bueno, pareciera que todo anda bien. Entonces ya lo que tendríamos aquí es una cierta constante bastante espantosa,
que es prácticamente cero, pero ya tendríamos ahí cuál es la función que daría la cantidad de cemento. O sea, esa es la idea global de estos problemas, ¿verdad? Que salvo que ya le digo, salvo que haya algún detallito aquí que no esté viendo, que se me pudo haber ido en la formulación del problema, en general esa es la idea y lo que quería compartir con ustedes es un ejemplo más donde siempre se hace eso. Y ya de en adelante lo que se va es resolviendo y queda queda una lineal como le acabo de enseñar por acá. Okay, vamos a ver. Ok, teniendo ese primer problema avanzado, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos adicionales que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con geometría. Porque de pronto los de geometría que hicimos la clase anterior, como eran introductorios, entonces podría ser que uno los vea como muy sencillos y de pronto le aparece un problemilla como los que traje el día de hoy. Incluso uno de los que traje el día de hoy fue porque uno de ustedes, el compañero Andy, me lo preguntó, me dijo que estaba en la práctica del GAP, o sea, ni siquiera fue que lo encontró en algún libro ni nada, sino que es en la práctica del GAP del primer parcial y él me lo preguntó porque le pareció que el problema era extraño, como que algo no le calzaba, ¿verdad? Entonces yo le dije que lo iba a traer como ejemplo aquí a la clase. Entonces, de geometría les voy a hacer 3 más. Este fue el que el compañero ha hecho, hasta tomé la foto que él me mandó. Esta fue la que él me mandó. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios que tienen que ver justamente con aplicaciones a la geometría. Entonces, vamos a ver, este primero dice, determine la ecuación de la curva C, tal que para todo punto X, Y en esa curva C, se satisface que la recta tangente interseca al eje Y en 0, Y cuadrado. Además, se sabe que el punto 2,2 está en la curva. ¿Ves? O sea, un problema como ese, si uno pues no lo ha practicado, si uno no maneja ese tipo de problemas, pues entonces podría tener inconvenientes. Entonces, lo quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces, lo primero que yo leo de ahí es que la curva que yo ando buscando pasa por el 2,2. Entonces, pues uno hace un dibujillo simplemente como para guiarse. Entonces, la curvita pasa por el 2,2. Luego, ¿qué dice? Que si yo tengo un punto en la curva, un punto arbitrario, y trazo la recta tangente, si yo tomo un punto arbitrario X, Y y dibujo la recta tangente, resulta que la recta tangente corta el eje Y en el punto 0, Y cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya tiremos ahí a mano alzada. Digamos que la curva sea una cosa como así. Estoy tirando a mano alzada, nada más, obviamente. La idea es que si yo agarro un punto arbitrario en la curva, el punto que quieras, un punto arbitrario, digamos que ese sea como este. Digamos, para darte una idea, cualquier punto en la curva, porque es un punto arbitrario. ¿Cómo es la curva exactamente? Usted no tiene idea. Simplemente usted lo que hace es un modelo gráfico para tratar de como entender la situación. Entonces, la idea es que cuando yo agarro un punto arbitrario, X, Y, arbitrario, ese es arbitrario, entonces la recta tangente va y pega en el punto 0, Y cuadrado. Eso es lo que está diciendo el problema. Se lo voy a hacer otra vez en pequeño. Dice, determine la ecuación. O sea, aquí la incógnita sería quién es esta curva negra. ¿Quién es la curva negra? Dice, determine la ecuación de la curva C, tal que para todo punto en la curva se satisface que la recta tangente interseca, para todo punto X, Y, se satisface que la recta tangente interseca el eje Y en el 0, Y cuadrado. Además, se cumple que el punto 2,2 está en la curva, que ya lo puse por acá. Entonces, pues ese tipo de problema es el detalle, ¿verdad? Ese es el detalle. Pero en realidad no está, ese problema no está difícil. Pero si usted dice, profe, yo no sé ni por dónde entrarle, ajá, ahí es donde está la ciencia. Entonces, lo primero que todo es saber que esta recta es la recta tangente, por lo tanto, su pendiente que está siendo calculada en el punto X, Y, su pendiente sería Y' de X, ¿verdad? Porque esa es la pendiente de la recta tangente. Y ahora usted puede decirme, ahora por matemática general, yo puedo calcular la misma pendiente de otra manera, porque yo tengo un punto que es el X, Y y tengo otro punto que es el 0, Y cuadrado. Entonces yo también puedo sacar la pendiente de la tangente invocando mate general. ¿Cómo? Pues y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, si por ejemplo, si yo a y cuadrado le restaría y, eso es y2 menos y1 entre x2 menos x1.
Y pues entonces, esto sería la pendiente de la recta usando cálculo. Y esta sería la pendiente usando mate general. Que por cierto, la de arriba, entonces se reacomodaría como y menos y cuadrado, o sea, la resta se daría vuelta dividido entre x, ¿verdad? Quedaría así. Entonces, por lo tanto, ¿qué debe cumplirse? Por lo tanto, y' de x tiene que ser igual a y menos y cuadrado dividido entre x. Y esta sería la ecuación diferencial que modela el problema. Esa sería la ecuación diferencial que modela el problema. ¿Qué seguiría de ahí en adelante? Ok, entonces, lo que seguiría de aquí en adelante sería resolver la ecuación diferencial, que en este caso es de variables separables, ¿ok? Es de variables separables. Fíjate que yo me quedé con duda. Es que Andy me escribió en privado que había notado un error. Es que, profe, se le olvidó agregar el un Ah, cuarto. ya. Andy, es que dejé botado el un cuarto. Este bendito un cuarto lo dejé botado. Ahí está el error. Con razón la constante me dio tan rara de botado el un cuarto. Pero bueno, para no atravesar, ya por lo menos tenemos tranquilidad y gracias por haber revisado. Por ahí anda el error, correcto. Dejé botado ese bendito un cuarto. Pero bueno, muchas gracias por estar pendiente y por el momento voy a regresar a esto porque si no genero una clase muy desordenada. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a lo que está. ¿Okay? Bien, entonces esta ecuación es de variables separables. Yo la puedo escribir como de y de x igual a y menos y cuadrado dividido entre x. Y de ahí yo puedo separar variables porque me quedaría 1 entre y menos y cuadrado de y es igual a 1 entre x de x. Y aquí las variables están separadas, entonces yo puedo integrar. La integral de la izquierda, nótese que el denominador es factorizable. Entonces, de hecho, lo que estoy haciendo muy rápido es hacer las fracciones parciales en Wolfram alfa 1 dividido. Permítame que lo que estoy haciendo mientras hablo es hacer las fracciones parciales en Wolfram. ¿Ok? Y Wolfram me dice que la integral de fracciones parciales de ese argumento sería 1 entre y menos 1 entre y menos 1. Esas son las fracciones parciales. ¿Ok? Y la derecha ya la puedo calcular, más una constante de integración. Y por lo tanto aquí me quedaría el logaritmo del valor absoluto de y menos logaritmo del valor absoluto de y menos 1 igual al logaritmo del valor absoluto de x. Y uno podría dejarlo ahí o decir, vean, póngase un poquito más fino. Nótese que estos son puros logaritmos. Son puros logaritmos. Entonces, tranquilamente, por propiedades de los logaritmos, yo puedo, por ejemplo, pegar estos dos, como si uno quiere simplificarlo un poquito, quedaría de y entre y menos 1, ¿verdad? Y el de aquí a la derecha queda el logaritmo. ¿Y qué gano con eso? Pues que ahora puedo tomar exponenciales. Al tomar exponenciales, me va a quedar un modelo como y entre y menos 1 es igual a un C2 por e a la x, si no me equivoco. Ahí cualquier cosa, igual chequen, por favor. Me parece que estoy bien. Ahí tenemos la curva, la cual incluso puedo pasar a multiplicar esta cosa si quiero. Y lo que faltaría entonces es simplemente aplicar la condición inicial, ¿verdad? Y la condición inicial es que la curva pasa por el punto 2,2, por el 2,2. Entonces, como la curva pasa por el 2,2, es decir, como y2 tiene que ser 2, entonces de ahí en adelante puedo ver que si hago la sustitución correspondiente, en la parte de la izquierda me quedaría 2 y en la parte de la derecha me queda C2 por e a la 2. Entonces, por lo tanto, la constante C2 es 2 entre e a la 2. Esta es la constante C2. Y ya pues simplemente sustituyo eso por acá, pues ya tendría la respuesta del ejercicio. Entonces, lo que quería compartir con ustedes en primera instancia es esta formulación de ese problema en el cual, digamos que la resolución de la ecuación diferencial es un poquito secundaria. Lo que es más importante, es la resolución, ¿verdad? Lo que es más importante en este ejercicio
es ver cómo fue que yo diseñé la ecuación diferencial. Cómo fue que la diseñé. Entonces, calculé la pendiente de dos maneras diferentes y tengo derecho a igualarlas. Así que ese es mi primer ejemplo geométrico, que no es como el más complicado. De hecho, el que me preguntó Andy es un poquito más complicado todavía. Entonces, lo que vamos es a pasar, doy aquí un margen a ver si hay alguna duda en esa solución. Y si no, ya voy a pasar Profe, al ejemplo. Dime. ¿puedes revisar un toquecito donde se fue exponenciales? Claro. ¿Tengo algo raro? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. La resta estamos pura vida, ¿verdad? Ujú. Ajá. Y aquí al tomar exponencial, me vuela esto, ¿ah? Al tomar ¿No le quedaría C sub 2 por X? por X es correcto. Ya vi que hoy no ando muy fino, ¿ah? Sí, porque es E a la un logaritmo. Entonces es por X. Y por lo tanto, aquí me quedaría un 2. Muchísimas gracias. Y por lo tanto, la constante es 1. ¿Quién me habló? Perdón, no me dio tiempo de ver. Luis Carlos, profe. Pues Carlos, ahí estamos pura vida. Sí, ahí estamos por vida. Ok, entonces la constante es 2. Entonces, por lo tanto, pongamos la respuesta. Entonces, ya que lo arreglaste por acá, entonces sería que Y entre Y menos 1 sería igual a X. Esta sería la ecuación exacta de la curva. Sí, ahí tenía un error en las exponenciales. Bueno, eso me pasa por estarme brincando pasos. ¿De acuerdo? Pura vida, Ahí profe. estamos, ya todo bien, ¿verdad? Todo bien, gracias. Sí, genial, pura vida. Bien, voy a pasar a el problema que me preguntó Andy, que es de la práctica. Es un problema de la práctica. Por eso el ABCD. Entonces, por eso, digamos, les digo que tengan mucho cuidado, porque vea que de pronto uno se pone a hacer esa práctica, el gap, y se topa un problema como ese, y de pronto me dice, fue, pucha, si ese problema, yo hubiera estado en medio examen y me sale, la pregunta, ¿lo hago o no lo hago? Hay que medir, saber, ¿lo hago o no lo hago? Habría que ver. Entonces yo le aconsejo, revise esa practiquita, porque tras de eso, recuerde que el examen de, yo sinceramente no sé cómo es el examen de ecuaciones, ni siquiera sé cuántas preguntas lleva y todo. Lo que sí sé es que es muy poco tiempo. Vea que es como hora y media, una cosa así. No sé si ustedes han visto en la comunidad de cálculo superior y es como hora y media. El examen es simplemente como hora y media. Entonces, no se atengan, porque en superior, por ejemplo, algunos de ustedes llevan superior y en superior los exámenes son un poco extensos, como de 18 preguntas, pero les damos 4 horas. Entonces, por acá los exámenes son como de 10 y les dan como hora y media. Entonces, hay que tener, digamos, una velocidad de respuesta bastante adecuada para uno sacar una prueba de ese tipo. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Que no se lleven una sorpresa. Yo voy pues también a ciegas, ¿verdad? Simplemente mi objetivo es formarlos a ustedes bien, pero yo no sé ni siquiera cómo será un examen acá. ¿Ok? Bueno, entonces, dice la pregunta que me hizo Andy. Dice, la recta normal a una curva en un punto X, Y, forma con los ejes coordenados un triángulo rectángulo de área constante 2. O sea, la pregunta es toda inocente, pero la solución no tiene nada de inocente, ¿verdad? Tiene su toque. Vamos a ver si lo que aprendimos de la solución anterior de algo nos sirve. Entonces, yo tengo que averiguar una cierta curva. ¿Quién es? No tengo idea. Digamos que es eso. Toma un punto en la curva, un punto arbitrario X, Y. Y yo sé que por acá anda la recta tangente. Esta es la tangente, ¿verdad? Y luego por acá vendría la normal, que tal vez me hubiera gustado, como que tal vez voy a tratar de correr esto un poquito como para arriba, para que el efecto se vea un poquito más bonito. Y voy a agarrar ahora todo y lo voy a pasar para acá. Ok, ahora si vamos a tirar a la tangente, la vamos a tirar con otro color, la vamos a tirar roja. Entonces digamos que esta que viene aquí es la, perdón, la normal. Entonces, esta es la normal. Entonces, yo sé que esta que está aquí tiene pendiente y' de x, porque estoy trabajando en el punto arbitrario x, y, así que tiene pendiente y' de x. Ok. Ahora, por lo tanto, esta
tendría pendiente, digamos, m sub n, que es como la pendiente de la normal, sería menos 1 entre y prima. Menos 1 entre y prima, ¿verdad? Porque es una recta que es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Entonces, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿qué es lo que dice el problema? Lo que dice es que esta recta forma aquí un triángulo rectángulo que siempre tiene área igual a 2. Siempre tiene una área igual a 2. Eso es lo que dice el problema. Entonces, digamos que hasta ahí uno lo entiende bastante inocente, pero lo que uno dice es, ¿cómo formulo eso? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo llego a usar ese 2? ¿Cómo lo hago? Entonces, pongan muchísima atención. Lo que voy a hacer es construir, les voy a narrar la historia y luego lo hago. Lo que yo voy a construir es la ecuación de esta recta roja. Y luego, cuando ya la construya, averiguo el corte con el eje X. Digamos que este corte me da A en el eje X, evidentemente. O sea, lo que estoy refiriéndome es que sería el punto A, 0. Y digamos que este otro punto me dé, o sea, voy a averiguar el corte con el eje Y, que digamos que sea un 0, B. Entonces, lo que voy a formar aquí es un triángulo que tiene base A, altura B y dividido entre 2. Y eso tengo derecho a igualarlo a 2. Y aquí es donde ya va a salir la ecuación diferencial. ¿Ves? Es base por altura dividido entre 2. Eso tendría que ser igual a 2. Porque lo que dice es que el triángulo siempre mide 2. Entonces, esa es la historia de lo que voy a hacer. Voy a construir la ecuación de la recta, saco el corte con el eje X, saco el corte con el eje Y y ya con eso monto el base por altura dividido entre 2 igual a 2. ¿Okay? Y de ahí me voy a sacar la ecuación diferencial. Entonces, me dice, bueno, profe, ¿cómo vas a sacar la ecuación? Es que ya tengo su pendiente, véala aquí. Ahí tengo la pendiente. Y también tengo un punto, porque yo sé que esa recta pasa por el punto X, Y, que por cierto, ojo para no enredarlos. Vean que cuando yo pongo que X, Y es un punto en la curva, ya yo estoy utilizando el X, Y para la ecuación de la curva. O sea, es para la ecuación de la curva. Es un punto arbitrario en la ecuación de la curva. Entonces, digamos que ya la variable X y Y ya yo las gasté porque las estoy usando para representar el punto arbitrario en la curva. Entonces, si yo voy a escribir la ecuación de esta recta, usted no puede decirme Y igual a MX más B, porque usted me está usando la misma Y de aquí y de aquí, y esas letras, esas variables ya las gasté. Tienes que usar otras. Y usted dice, profe, es que yo amo demasiado la X y la Y. Si usted me la cambia, ya no le entiendo. Bueno, está bien. Entonces pongamos Y y X mayúsculas para que usted siga viendo la bendita X y Y, pero que sean diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que voy a pensar es que esta recta que está aquí tiene ecuación Y mayúscula igual a una pendiente multiplicado por X más un cierto B. ¿Ves? Es Y igual a MX más B. Nada más que les repito la idea. Yo no puedo utilizar aquí las variables X y Y porque ya las utilicé para representar el punto arbitrario de la curva que ando buscando. Cuando yo pongo aquí Y' de X, esto lo que quiere decir es la derivada de esta función de aquí arriba, donde esto es una función Y igual a Y de X, y esto es la derivada evaluada en la coordenada X de este punto arbitrario de la curva. ¿Lo ves? Entonces, si yo pongo aquí Y minúscula, comienzo a enredar porque estaría usando el Y para la recta, cuando el Y minúscula es el que estoy utilizando para el nombre de la función. ¿Ves? Entonces se podría hacer un enredo. Por ese motivo es que estoy utilizando aquí Y y X mayúsculas, que serían otras variables. Bien, si esa es la ecuación, entonces yo la pendiente yo la sé, porque es Y igual a ¿qué? La pendiente, dice, pero es que la pendiente de esa curva roja ya se la tenía aquí. Entonces sería menos 1 entre Y' de X. Ajá.
por X mayúscula más B. Esta es la pendiente. Y ahora si yo le digo a usted, deme un punto que esté en esta recta, entonces uso el punto. ¿Y cuál punto está en esa recta? El punto X, Y minúscula, que es el punto que está en la recta, ¿verdad? Entonces, si yo uso ese punto, sustituyo de aquí a aquí, uno dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya es lo mismo que usted hacía en el colegio. Lo que voy a hacer es averiguar el B. Tomé un punto en la recta y la voy a sustituir en la ecuación para sacar quién es el B. Entonces, si yo sustituyo aquí, me quedaría que Y minúscula es igual a menos 1 entre Y' de X multiplicado por X minúscula más B, lo cual implicaría entonces que el B sería Y minúscula más, pasaría a sumar más bien, más X entre Y' de X. Eso es el despeje de verdad. Agarré esta expresión y se la pasé a sumar, nada más. Entonces yo aquí tendría quién es el B. Y teniendo el B, lo voy a sustituir acá. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta es esta que está aquí. Ajá. ¿Y quién es el B? El B sería esta cosa que está aquí. Ese sería el B. Entonces, ya tengo la ecuación. ¿Y qué le dije yo en la historia que le narré hace ratos? Que cuando tengo la ecuación, ¿qué iba a hacer? Iba a averiguar las intersecciones con los ejes para poder saber quién es este punto y para poder saber quién es este otro punto. O sea, ¿quiénes son esos dos puntos? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, voy a averiguar intersección con el eje Y mayúscula, ¿verdad? Con el eje Y mayúscula. Entonces, para tomar la intersección con el eje Y mayúscula, o sea, lo que estoy pensando es como que este es el eje X mayúscula y este es el eje Y mayúscula. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, para sacar la intersección con el eje Y mayúscula, tomo X mayúscula igual a 0. Entonces, lo que me quedaría es que la intersección con el eje Y es justamente el B, lo cual usted sabe también desde el colegio, que la intersección de una recta con el eje Y es el B. Entonces, la intersección con el eje Y sería en un punto de la forma 0, Y más XY'. Eso implicaría entonces que este puntito aquí es el punto Y más X dividido entre Y'. Ese sería el valor en el eje Y. Y ahora, si busco la intersección con el eje X mayúscula, ahora más bien tendría que tomar Y mayúscula igual a 0. Si yo tomo Y mayúscula igual a 0, lo que me quedaría es la ecuación 0 igual a toda esta parte a la derecha. Toda esta parte a la derecha. Y si usted me dice de ahí que le despeje, pues si usted me dice ahí, ahora sí, profe, de ahí despéjeme la X mayúscula para sacar el corte, entonces el despeje de la X mayúscula, pues parece muy lógico que me lo pase para acá, ¿verdad? Que pase esto para acá, entonces quedaría X mayúscula dividido entre Y', esto es X mayúscula, ¿verdad? Igual a, y la parte de lo que tenía en la derecha, que es esto, lo dejo igual. Y si estoy despejando X mayúscula, me va a quedar que X mayúscula es igual a, y ahora esto páselo a multiplicar, entonces me quedaría Y por Y' más X. Ese es el X mayúscula. Entonces, lo que quiere decir es que el corte con el eje X es el punto Y por Y' más X, 0. Ese sería el corte con el eje X. Por lo tanto, significa que hasta me lo voy a cachar de aquí, que ese sería el valorcito que va, el valorcito que va por acá. El valorcito que va por acá. Ese. Exactamente ahí.
Y ahí ya está la ecuación diferencial. La ecuación diferencial sería entonces multiplicar este término con este, que sería lo que hice hace rato, sería y más x entre y prima multiplicado por y prima más x, lo divido entre 2, porque es base por altura dividido entre 2 igual al área, y el área es 2. Entonces de ahí simplemente note que paso este 2 para acá, se convierte en un 4. Y aquí yo puedo hacer esa suma. Haciendo esa suma me quedaría y por y prima más x dividido entre y prima. Ajá. Y eso multiplicado por y prima de x. Y por y prima de x más x igual a 4. Y nótese que los numeradores de estas dos fracciones son iguales. Entonces lo que me quedaría es y por y prima de x más x elevado al cuadrado es igual a 4 veces y prima cuando paso a multiplicar este denominador. Entonces, ahí está la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Ahora sí, le dejo la parte fácil a ustedes. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Sí, la D, ¿verdad? La D. ¿Ves? Entonces, ese ejercicio pues se las trae y lo interesante es que está en la práctica, ¿verdad? Es un ejercicio que está en la práctica. Yo no sé si es que está en la práctica porque lo consideraron complicado y lo quisieron poner en la práctica. Tampoco sé si de pronto le empujan uno así en el examen, ¿verdad? No sé. El punto es que ahí le estoy haciendo el ejemplo. Y bueno, específicamente a Andy, por ese motivo, Andy, es que no te puede mandar como un audio o algo porque tampoco era tan fácil de explicar, ¿verdad? Entonces, por eso mejor lo decidí hacer aquí en clase. Sí, yo entiendo. Más bien, muchas gracias, profe. Ok, pura vida. ¿Se logró entender la idea en general? Sí, sí. Sí, sí está bien, ¿sí me entendieron? Además de Andy, obviamente. Ok, bien. Para que los demás, por favor, también me cuenten si todo bien. Ok. Si uno entendió este problema, aquí les pongo otro. Si uno entendió ese, este debería poder hacerlo sin tantísima dificultad. Primero porque es un problema un poquito más sencillo, es un poquito más fácil. Pero también es porque ya usted vio como ciertas ideas que de pronto necesita esas ideas de armar así las rectas y las pendientes, igualarlas, eso no lo sabía muy bien o no lo sabía del todo. Bueno, entonces, eso es lo que quiero aportar con estos ejemplos que son como diría yo que como los más complicaditos que usted eventualmente se podría topar. Ok. Entonces, vamos a leer qué es lo que dice este otro. Dice, determine la familia de curvas del plano, tales que en cada punto P se cumple que su recta normal corta el eje X en un punto R, tal que la distancia de P a R es 1. Entonces, vamos a ver, vamos a traducir eso en dibujo. Entonces, yo tengo una cierta curva, no sé quién es. Una cierta curva, quién es. Por cierto, en este ejercicio no era resolver la ecuación, era nada más, ¿ves? La ecuación diferencial que permite determinar la solución del problema es, o sea, el objetivo era resolverla. No es resolverla, sino más bien encontrar quién es la ecuación diferencial. En este sí hay que resolver porque aquí dice que determine la familia de curvas. Entonces voy a tomar otra vez un punto arbitrario, X, Y. Nuevamente la misma historia. Nuevamente tengo por acá la recta tangente. Entonces yo sé que esta tiene pendiente y' de X. Ajá. Y' de X. Y dice que la recta normal, cuando yo trazo la recta normal, va a cortar al eje X. Entonces vamos a tirar la recta normal. Entonces tiro la recta normal, voy a tirarla en azul.
Esa es la recta normal. Esta recta normal aquí es perpendicular y tiene pendiente menos 1 entre y'. Y lo que dice es que la recta va y corta el eje X en un punto R. R. Y este era el punto P. Recuerden que este es el punto P, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que la distancia de P a R es igual a 1. Entonces, después de todo lo que yo he explicado en los ejemplos previos y todo, yo espero que para ustedes este problema no sea tan raro, o sea, que no sea un problema tan extraño. ¿Por qué? Porque al decir que la distancia de PR es 1, ¿de qué haría yo? A mí lo que se me ocurre es, me dice, profe, yo puedo hacer exactamente lo mismo que usted acaba de hacer en la página anterior. Se fabrica la ecuación de la normal, busca el corte con el eje X, y ese es el punto R. Y entonces tenés el punto de aquí y tenés el punto R. De hecho, entonces dice, profe, pero entonces es el mismo proceso que acabas de hacer. Sí, es exactamente lo mismo. Es decir, póngale la firma. Es exactamente lo mismo. Tendrías que copiarme toda esta cosa que está aquí. Es exactamente lo mismo, todo esto. Nada más que no me interesa la intersección con el eje. Incluso, ni siquiera yo creo que valga la pena que yo copie todo eso. Lo que me voy a robar es que, ¿qué es lo que vale la pena robarme? Jay, lo que vale la pena robarme es exactamente este valor, que es donde la recta normal corta el eje X. Es Y por Y' más X. Entonces, si usted quiere, reciclamos lo que ya hice. Este punto sería Y por Y' más X, 0. Claro, no es que no dice por obra y gracia de, ¿verdad? No, no, es que ya aquí en la página anterior yo probé que así se comporta la recta normal en general. Entonces, si ya yo tengo eso, lo voy a usar en este otro ejercicio. Y ahora, ¿cómo me quedaría el asunto? Ya, simplemente yo tengo este punto y este punto, entonces por matemática general, yo sé que si yo saco la distancia entre dos puntos, recuerden que la distancia entre dos puntos se sacaba con aquella formulita de que y2 menos y1 elevado al cuadrado más x2 menos x1 elevado al cuadrado. Y esa distancia tiene que ser igual a 1. Ahora elevo ambos lados al cuadrado, entonces me queda simplemente este argumento me va a quedar igualado a 1. Eso me va a quedar igualado a 1. Y ahora, ¿quién es la historia del y2 menos y1? Y es agarrar el y de aquí y restarle el y de acá. Entonces, haciendo eso, lo que me va a quedar aquí es un y cuadrado. Y haciendo la resta de los x sería a este x restarle este. Pero entonces lo que me va a quedar a la hora de hacer eso, la x se cancelaría. Entonces me quedaría y, quedaría menos y por y' elevado al cuadrado igual a 1. ¿Ves? Igual a 1. Ese cuadrado evidentemente me va a cancelar este menos. Entonces lo que me va a quedar es y cuadrado más y cuadrado por y' elevado al cuadrado igual a 1. Y si lo que me estuvieran pidiendo es la ecuación diferencial, aquí está hecha. Esa sería la ecuación diferencial. Si lo que me están pidiendo modelar es la ecuación diferencial, pues esa sería la ecuación. Ahora lo que sigue es resolverla, pero antes de pasar a resolverla para ustedes, quiero preguntarles si les quedó claro. O sea, aplicando lo del ejercicio anterior, ¿este les quedó claro? ¿Sí está bien? Ok, cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Bueno, pasando a la resolución, para ahora sí, porque aquí dice, determine la familia de curvas. Si uno de pronto le piden la familia, o sea que uno tiene que resolver. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí hay que agarrarlo con calma, ¿verdad? Lo que se me ocurre en primera instancia es pensar como en separación, a ver qué me sale. Pero de aquí uno podría decir, profe, pero esto sería y' al cuadrado igual a 1 menos y cuadrado y pues dividido entre
¿cómo es? 1 menos y cuadrado dividido entre y cuadrado. Sí, correcto, ahí ando bien. ¿Ok? Dice, pero el problema es este bendito cuadrado que queda aquí para despejar la derivada y no se estrese, aplique raíz y nada más que pone un más menos. Entonces me quedaría y' es igual a más menos la raíz de 1 menos y cuadrado dividido entre y. Quedaría así a la hora de aplicar raíz cuadrada, ¿no? Por lo tanto, esto me quedaría que de y de x es igual a esta expresión que está por acá. Y así como lo ves, esa ecuación diferencial es de variables, esa ecuación es de variables separables. Y lo que voy a hacer es agarrarla de ahí y voy a pasarla para acá, porque me fui en esa esquina, ¿verdad? Entonces, la estoy pasando para acá y ahí puedo hacer la separación de variables, porque entonces esto me quedaría y dividido entre la raíz de 1 menos y cuadrado de y igual a más menos de x. Y ahora tomo integral. Y esta integral de la izquierda es fácil de calcular porque uno podría reacomodarla, ¿verdad? Podrías pensarla como si fuera y por 1 menos y cuadrado elevado a la menos un medio. Ajá. Y la de la derecha quedaría más menos x, simplemente más una constante de integración. Pero el punto es que en la integral de la izquierda, observe que la derivada de este argumento es menos 2y, así que le faltaría aquí un menos 2 para tener la derivada a la par y para que sea una integral que entonces salga por sustitución. Compenso afuera con menos un medio y haciendo la sustitución, la cual me voy a brincar, me quedaría menos un medio por 1 menos y cuadrado elevado a la un medio dividido entre un medio. Luego que hagas la sustitución va a dar eso. Igual a más menos x más c. Entonces, cuando haces la sustitución te queda eso. Esta expresión, entonces me quedaría el 2, se cancela con esta, ¿verdad? Multiplican 1, entonces lo que quedaría es menos 1 menos y al cuadrado elevado a la un medio. Elevado a la un medio. Igual a más menos x más c. ¿Okay? Más menos, ajá, más c. Listo, ya la resolví. Si usted quiere, que dice, tengo demasiada curiosidad porque me gustaría reconocer esa curva, usted perfectamente esta cosa lo puede elevar a ambos lados al cuadrado para ver si la logran reconocer. A usted nadie le está pidiendo que la reconozca. Es decir, si usted deja esto como respuesta, todo bien. El problema es que sea como una pregunta marque con X, entonces todavía hay que trabajarla un poquito más. Entonces, observe que si yo elevo ambos lados al cuadrado, elevar ambos lados al cuadrado me va a cancelar este menos y este un medio me lo va a cancelar, entonces se va a convertir simplemente en un 1 menos y cuadrado. Y si yo elevo ambos lados aquí al cuadrado, me va a quedar una cosa como así. Me va a quedar una cosa como así. Y si observan, digo yo, para no enredarlos, piensen un momento en el caso en que la expresión de la derecha fuera simplemente el más, me quedaría así. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué cónica? Ya les soplé. ¿Qué cónica es eso? ¿Qué cónica es? Circunferencia. Es una circunferencia de radio 1, ¿verdad? Y si yo tomo el otro caso, va a quedar lo mismo. Va a quedar una circunferencia de radio 1, porque la otra es así, con el menos. Pero perfectamente uno podría pensar en que aquí internamente usted saca un menos a factor común y el cuadrado lo cancela. Entonces lo que me queda es x menos elevado al cuadrado. O sea, en ambos casos, lo que yo estoy obteniendo son circunferencias. Circunferencias, lo que estoy encontrando, circunferencias que específicamente tienen el centro encima del eje X, porque vea que para efectos de la coordenada Y es simplemente un Y cuadrado, entonces significa que la coordenada Y del centro vale 0, así que son circunferencias que tienen el centro sobre el eje X.
Eso es. Entonces, vea qué problema más bonito, donde había que resolver porque me decía que determinara. Uno esperaría que tal vez en un examen de ecuaciones, digamos que al ser marque con X, que las preguntas no deberían tan largas, pues de pronto el problema se hubiera quedado aquí arriba, donde le dicen la historia de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? Porque de aquí en adelante se centró mucho en resolverla. Y pues uno esperaría que las preguntas no todas sean resuelve y resuelva hasta el final, porque si no tendrían que darle como 3 días para resolver el examen, ¿verdad? Y todo habría que llevarlo hasta el final. Ok, ¿se logró entender bien ese ejercicio? ¿Sí se entendió bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, esto quise complementarlo porque todo esto es del video previo, ¿ok? Lo que quiero ahora pasar es a trabajar un ratito con la última aplicación. Y es la aplicación de crecimiento es crecimiento y decrecimiento exponencial. Pero esta aplicación es muy fácil. De hecho, ustedes ya han estado trabajando con problemas de la tarea, lo cual espero que toda esta parte también les ayude bastante para los problemas de la tarea. Y como una recomendación, yo como estudiante, ¿qué haría? Resuelvo junto con mis compañeros los de mi grupo y subo la tarea y se acabó, hice todo eso. Pero después ya yo solito, yo me pondría a resolver los problemas de todos, lo tomaría como una práctica, porque uno nota que los problemas de todos los subgrupos son diferentes, entonces es una forma de practicar de todos los temas. Bueno, entonces lo que le digo es lo siguiente, los modelos de crecimiento y crecimiento, pues hay muchos, eso es muy particular en las aplicaciones. Hay muchos tipos de modelos y hay modelos que se aplican a algunos fenómenos y a otros no, otros se ajustan mejor y bla, bla, bla. Lo que vamos a ver aquí son los modelos más clásicos que se utilizan para ciertos problemas de crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, la forma en que se reproducen las bacterias. Si usted agarra y pone una cantidad inicial de bacterias, ellas se comienzan a reproducir entre sí y van generando modelos exponenciales. Tenés 2, un segundo después tenés 4, luego 8, 16, 32 y el modelo va siendo exponencial. ¿Ok? También hay sustancias radioactivas que se van desintegrando en el tiempo siguiendo modelos exponenciales. ¿Ok? Entonces, el modelo general de crecimiento y de crecimiento exponencial, lo que dice es que la razón de cambio de y de t, aquí y de t es una función y que depende del tiempo. Y de t es la cantidad, es la cantidad que queda, o vamos a ver cómo, y de t es la cantidad, no, es la cantidad, normalmente se pone en positivo, es la cantidad presente de, póngale signo de pregunta, y puede ser la cantidad presente de personas, si lo que estás pensando es en personas, o la cantidad presente de bacterias, si lo que estás trabajando es con bacterias, o la cantidad que hay de la sustancia que se va desintegrando, o sea, el y de t es la cantidad presente de lo que sea que estés modelando, en el tiempo t. Entonces, el modelo, este tipo de modelo, lo que dice es que la razón de cambio de la cantidad presente en un tiempo t es proporcional a la cantidad presente. Eso es lo que dice ahí. Es un factor de la cantidad presente. O sea que la forma en que varía depende de cuántos hay, lo cual es muy lógico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga que tengo 2 bacterias a que tengo 50,000. Entre más bacterias yo tenga, pues obviamente la razón de cambio se va a acelerar porque tengo más individuos reproduciéndose. Entonces, por ese motivo es que la razón de cambio, o sea, cómo cambia la cantidad que yo tengo, depende de cuántas tenga. No es lo mismo tener 2 que el instante cuando tengo 8 o 50,000 bacterias. Entre más bacterias hayan, la razón de cambio va a ser más grande. Por eso entonces es que la razón de cambio depende proporcionalmente
de la cantidad que hay en el tiempo t, de la sustancia o la cantidad de bacterias o la cantidad de personas, ¿ok? Entonces, si el K es mayor que 0, estaríamos modelando un modelo que crece en el tiempo, como le decía, como la reproducción de las bacterias. Y si tomo un K negativo, podría ser, por ejemplo, en problemas de desintegración de sustancias. Ahí más bien cada rato la cantidad es menor, la cantidad es menor. Y entre menos haya, de pronto la desintegración va siendo un poquito más lenta. ¿Ok? Bueno, entonces, uno podría agarrar exactamente el mismo modelo que le acabo de decir y pensar que en lugar de ser un Y de T, le pone N de T. O sea, ahora aplica el mismo modelo, pero más bien a poblaciones. Entonces, el N de T es la cantidad de individuos que hay en el instante T. Si usted ve, este modelo es exactamente el mismo de arriba. Por eso el de arriba es un modelo completamente general. ¿Qué es lo que dice este modelo de abajo? Que la variación de la cantidad de individuos depende de cuántos individuos hayan, que es lo que les estaba explicando de las bacterias. Y por lo tanto, usted ve este modelo de arriba y dice, es que el modelo de arriba entonces es un caso general del modelo de abajo. Nada más que en el modelo de abajo se asume un K mayor que 0, porque se supone que tenemos una población donde los individuos se van reproduciendo. Entonces, la población aumenta en el tiempo. Y pues aquí no hay ningún tipo de límite. Vamos a decir que si usted las bacterias las deja y ya siguen, no hay un, digamos, un control sobre la reproducción. Cosa, por ejemplo, que en humanos no es así. Uno no puede decir que la reproducción de los humanos sigue un crecimiento ilimitado. Eso no es cierto. Entonces, los modelos que se usan para la reproducción de humanos tienen que tener algunas restricciones y pues no son modelos tan simples como lo que yo le estoy diciendo en este momento. Porque los humanos somos mucho más complejos, ¿verdad? Comenzando por el hecho que hay mecanismos, por ejemplo, para controlar lo que es la reproducción, por ejemplo, los mecanismos anticonceptivos, o incluso el hecho que también puedes meter variables que tienen que ver con mortalidad, o sea, hay gente que muere antes, accidentes, enfermedades. Entonces, la población, decir que la población crece exponencialmente, no es cierto. O sea, el crecimiento no es exponencial porque hay medidas de control químicas que se asocian, por ejemplo, como por ejemplo, pastillas de planificar y cosas por el estilo. Y pues también hay mecanismos que tienen que ver como más de cuestiones naturales, como por ejemplo, ya la gente simplemente muere, ya sea por enfermedades o por edad o por factores externos como accidentes, ¿verdad? Entonces, los humanos no nos reproducimos como las bacterias. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un problemilla que tiene que ver con bacterias y usted me lo va a entender rapidísimo. Dice, un cultivo tiene una cantidad inicial de N sub 0 bacterias. Esa es la cantidad inicial. Entonces, con solo que diga N sub 0, lo que estamos pensando es en el N de T, que sería la función que modela el número de bacterias, en el tiempo T. Es el número de bacterias en el tiempo T. Entonces, esta hablada del inicio que dice que tengo una cantidad inicial, lo que me está diciendo es que la cantidad de bacterias en el tiempo 0 lo voy a denotar N sub 0. Eso es general. Dice, cuando T es 1 hora, o sea, cuando ha pasado 1 hora, la cantidad observada de bacterias ahora es 3/2 de la cantidad inicial. Eso quiere decir que ahora tengo otra condición, no es condición inicial, aquí sería en otro valor del tiempo, ¿verdad? Recuerden que cuando pasaba esto, lo que decíamos es que estábamos en problemas de valor de frontera, no eran condiciones iniciales, sino que de valores de frontera, que es cuando me daban diferentes valores asociados a el tiempo. ¿Ok? Entonces, n de 1 sería 3/2 de n sub 0. ¿Ok? Entonces, estas serían las condiciones. Y ahora dice que la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes.
Eso lo que me está diciendo es que la razón de cambio de la cantidad de bacterias se puede aproximar proporcionalmente, o sea, un alfa veces la cantidad presente de bacterias. Es el modelo clásico de crecimiento. Usted dirá, tiene la duda en ese profe, yo siempre tengo que aplicar ese modelo. En la misma redacción del problema lo dice. Y si ya el autor del problema quiere que usted use otro modelo, pues me tiene que decir cuál es la fórmula de ese modelo. Por ejemplo, cuando dicen que la variación de la cantidad de bacterias cambia proporcional a la raíz cuadrada de la cantidad presente de, entonces ya ahí sería alfa veces raíz cuadrada de n de t. O crece inversamente proporcional a la cantidad presente. Bueno, si es inversamente proporcional, sería que la derivada queda igual a un alfa entre n. O sea, el n lo vamos a poner en el denominador, porque sería inversamente proporcional. Eso es lo que querría decir. Entonces, en general, usted asume, en poblaciones va a asumir el modelo clásico. Y si quieren que yo use otro modelo, pues entonces me tendrían que decir cuál es el modelo, o sea, cuál es la ecuación que yo tengo que seguir. Ok, ahora la pregunta es cuánto tiempo necesita la población para triplicarse. Entonces, bueno, primero que todo, deberíamos resolver la ecuación diferencial, que es muy sencilla porque es de variables separables. Me quedaría 1 entre n de n es igual a alfa de t. Integrando, logaritmo del valor absoluto de n es igual a alfa t más una constante de integración. Tomando exponencial, me quedaría que el n de t sería un C2 por e a la alfa t. Entonces, ahí tendría yo el modelo resuelto. Lo que me haría falta, por supuesto, sería aplicar las condiciones. Entonces, si yo aplico esta primera condición, entonces me quedaría que n0, n sub 0 es igual a C2 por e a la 0. Por lo tanto, la constante C2 es exactamente n sub 0, es la cantidad inicial. Por lo tanto, n de t ahora tiene la forma n0 multiplicado por e a la alfa t. Pues ese sería exactamente la forma. Y uno dice, profe, ¿y para qué sirve la otra condición? La otra condición te va a ayudar a determinar quién es el alfa. Pues hay que sacar quién es el alfa, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, si yo aplico la otra condición, me quedaría que el n de 1 es 3 medios de n0. Entonces, si yo aplico esta condición ahí arriba, lo que me quedaría es que 3 medios de n0 es igual a n0 por e a la alfa t. Así quedaría, ¿no? Porque estoy sustituyendo esto en el n y sustituyo el 1 en la t, que es el tiempo. Y de ahí cancelaría el n0 con el n0 y lo que puedo concluir es que 3 medios es igual a e a la alfa t y yo de ahí puedo sacar el alfa tomando en primera instancia, no, perdón, puse e a la alfa nada más, no e a la alfa t porque el t lo estoy cambiando por 1. Y de aquí yo puedo averiguar el alfa simplemente tomando logaritmo natural. Entonces me quedaría que el logaritmo natural de 3 medios es igual al alfa. Ese es el alfa. Y por lo tanto, ya tengo quién es la ecuación. Por lo tanto, el n de t es n0 multiplicado por e a la alfa, que es logaritmo natural de 3 medios, multiplicado por t. ¿Ok? Puedes dejarlo así. O bien, póngase un poquito mañoso, porque podría ser que esté en el examen, si le preguntan una de estas, si son marque con X, al rato tiene otra cara que usted nunca la reconoce. Entonces, de aquí usted debe notar que una forma equivalente es esta exponencial, como aquí hay una multiplicación, yo la puedo escribir como e al logaritmo natural de 3 medios y todo elevado a la t, porque usted sabe de mate general que los dobles exponentes se multiplican y si yo los multiplico me queda exactamente lo que tiene aquí.
Y por lo tanto, el n de t escrito de otra manera sería n0 por, y e elevado a la logaritmo natural de 3 medios, me quedaría 3 medios. O sea, la exponencial cancela el logaritmo. Y por lo tanto quedaría esta forma. Como me la puedo dar aquí arriba, me la pueden dar así. O incluso que se pongan menos elegantes y agarran este logaritmo natural de 3 medios y lo calculan, lo hacen en la calculadora y lo sacan con decimales. Pues. Bueno, el punto es que todo eso es completamente equivalente. Y ya averigüé entonces, de acuerdo con las condiciones, averigüé la función que modela el problema. Ahora voy a ir a la pregunta. La pregunta del problema era que cuánto tiempo necesita la población para triplicarse. Entonces, yo lo que tengo que averiguar es, la pregunta es, ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo la cantidad presente de bacterias vale 3 veces N0? Eso es, ¿cuánto vale 3 veces N0? Entonces, eso es una cuestión de resolver. Nada más me vengo para acá y me planteo una ecuación en la que el n de t lo tomo como 3 veces n0. Entonces me queda 3 veces n0 es igual a n0 por 3 medios elevado a la t. Aquí el n0 se cancela con el n0, lo cual tiene un mensaje implícito para ustedes. Vea que n0 se cancela. Quiere decir que un modelo de este tipo no interesa si usted empezó con una bacteria o con 50,000 bacterias. Digamos que usted tiene un lote de una bacteria y en otra parte tiene un lote de 50,000 bacterias. Los dos lotes se triplican exactamente en el mismo tiempo. Si un lote con poquitas bacterias para triplicarse dura un día, entonces el otro lote, aunque haya empezado con un montón para triplicarse, necesita un día. El tiempo es exactamente el mismo. Eso lo noto porque aquí noto que la cantidad inicial se cancela. Quiere decir que el tiempo para triplicarse no depende de la cantidad inicial. Y aquí entonces, por lo tanto, aplicando logaritmo, me quedaría logaritmo natural de 3 es igual al logaritmo natural de 3 medios. Y por lo tanto, t valdría logaritmo natural de 3 dividido entre el logaritmo natural de 3 medios. Y aquí ya sacas entonces aproximadamente cuánto es ese cociente y ya con eso lo tendríamos. Y aquí estamos hablando del t en horas. Entonces, lo que usted me diga, ese cociente, ¿cuánto vale? Sería la cantidad de horas. Sería el logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 3 dividido en, o sea, de 3 medios. Lo estoy tratando de hacer yo rapidito. Y pareciera que da 2.7095. Pareciera. Entonces, lo que quiere decir es horas. ¿Ves? Lo que quiere decir es que dura este tiempo 2.70 horas aproximadamente para triplicarse la cantidad inicial, independientemente de la cantidad inicial con la que usted pues empieza, ¿no? Bien. ¿Sí se entendió bien este problemita? Tienen que ver con modelos exponenciales y todos son muy parecidos. Vamos a hacer un ejemplito, un par de ejemplos más. Para que vean que es la misma idea. Nada más que ahora en lugar de hablarle de bacterias, ahora le voy a hablar de plata. Dice, se invierten $5,000 en una cuenta que paga un interés compuesto y el valor de la inversión crece en el tiempo a una tasa proporcional al valor. O sea, es la misma hablada, que es el crecimiento, o sea, la cantidad depende de cuánto dinero hay, ¿sí? De cuánto hay. Entonces es exactamente la misma idea. Es decir, usted puede decirme, por ejemplo, que el CDT es la cantidad de dinero, presente en el tiempo T. ¿Cuál es el capital inicial? El capital inicial serían 5,000. Y si usted sigue leyendo después del punto seguido, dice que después de 5 años, el valor de la inversión es de 5,800. Si estoy midiendo como unidad de tiempo los años, quiere decir que el capital al 5.º año sería 5,800. ¿Ves? Esas son las condiciones de frontera otra vez. Y esta habladita de aquí que dice,
el valor de la inversión crece en el tiempo una tasa proporcional al valor. Eso lo que me está diciendo es que la variación del capital con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de capital que hay. Y ahí, obvio, entre más dinero va habiendo, evidentemente va a ir creciendo más rápido, porque va generando más interés. Pero si usted ve esto que está aquí, y lo que le acabo de explicar en la página anterior con las bacterias, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho, si usted hace el modelo, exactamente el mismo procedimiento, me quedaría que el CDT es igual a la cantidad inicial, o sea, C de 0 multiplicado por una exponencial e a la alfa t. Es lo mismo, vea lo que le acabo de poner aquí. Te vuelvo a llegar exactamente a esto, donde C2 es la cantidad inicial. Entonces, ni siquiera voy a perder tiempo haciéndolo porque es una copia, nada más que con otras letras. Conclusión, lo que me quedaría aquí es que el CDT sería la cantidad inicial, que es 5000 multiplicado por E a la alfa t. Y obvio, aquí sí, ahora sí voy a tener que hacer algo, que es aplicar la condición inicial para poder averiguar el alfa. Entonces, si yo aplico esta condición inicial para poder averiguar el alfa, lo que me quedaría es que 5800 sería igual a 5000 multiplicado por E a la 5 alfa, ¿verdad? Cambiando el T por 5. Y de ahí entonces lo que me quedaría es que 5800 dividido entre 5000 es igual a E a la 5 alfa. Y ahora, si simplifico estas fracciones, me quedaría 29 entre 25 es igual a E a la 5 alfa. Y si tomo logaritmo natural, me quedaría que el logaritmo natural de 29 quintos dividido entre 5 es igual a alfa. Ese es el alfa. ¿Ves? Ese es exactamente el alfa. Y pues ya le digo, si usted quiere, lo trabaja exacto el problema completamente o simplemente ahí lo pone lo pasa a, o sea, calcula ese valorcillo. Permítame para verlo, estoy tratando de calcular para ustedes. Divide entre 5. Entonces me dice que el alfa es aproximadamente 0.3516. Eso es aproximadamente. Por lo tanto, el CDT es igual a 5000 por E a la 0.3516. Esto es poco elegante, pero es bastante común que en los libros lo hagan así. Entonces, estoy haciéndolo más o menos en el modelo de cómo lo hacen los libros. Digo poco elegante porque usted perfectamente pudo trabajar este valor exacto y el valor exacto haber metido acá y simplificado otra vez. Hubiera hecho una simplificación. De hecho, si usted usa el modelo exacto, le hubiera quedado mucho más elegante, porque si no me falla ahí las cuentas, lo que me hubiera quedado es como 29, aquí es 29 entre 25, perdón. 29 entre 25 elevado a la como t quintos, ¿no? Una cosa así. Eso es lo que hubiera quedado. ¿Ves? Este es como el modelo exacto. Pero lo más común es que la gente lo exprese así, entonces, pues tampoco se complique, digamos que lo puedes trabajar así. Y ahora, yendo a la pregunta, lo que dice es, si lo ves ahí arriba, dice, ¿cuántos años tardará en duplicarse la inversión? ¿Cuántos años tardará en duplicarse la inversión? Entonces, si yo quiero duplicar la inversión, si yo quiero duplicar inversión inicial, entonces lo que me quedaría es que aquí es un 10,000 igual a 5,000 por esta exponencial. ¿Es eso? O la de arriba, para ser consecuente lo que les dije, que puedo usar esta, no pasa nada. Simplemente es una aproximación. Ese sí, métale por lo menos unos 4 decimales para que no pierda mucha precisión. Entonces, aquí me quedaría un 2, que incluso como es duplicar, ni siquiera hace falta poner el 5,000, porque usted puede pensar que es una cantidad inicial y le están pidiendo duplicar.
Entonces, este y este se cancelan y vuelve a quedar el 2 que tengo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera dependes que te especifiquen la cantidad inicial. ¿Ok? Y de ahí, entonces, despejando el t, me pueden ayudar, voy a tratar de hacerlo yo también, sería el logaritmo natural de 2, y en el denominador sería 0.3516. Entonces, me daría aproximadamente 1.9714. Pues entonces significa que la inversión casi a los 2 años, ya, bueno, no, ya fijo, a los 2 años ya se ha duplicado. A los 1.97 años, esto es en años. Entonces ya a los 2 años uno tiene certeza que la inversión se ha duplicado. ¿Ok? Y pues el problema tiene una parte final que tal vez no tiene mucha gracia para nosotros, pero igual le vamos a contestar. Lo que dice es cuál es la tasa de interés anual. O sea, cuánto cambia de un año a otro. Eso es lo que uno entendería como el crecimiento anual. Cuánto cambia de un año a otro. Entonces, tiene total sentido que uno calcule para la tasa anual, que usted calcule el comportamiento del capital en un año dividido entre el capital del año anterior. O sea, esa fracción lo que te dice es la proporción de cuánto creció un año con respecto al otro. Ahí lo que estoy diciendo es, voy a calcular el capital del siguiente año y lo divido entre el capital del año anterior. Entonces, la división da la proporción de cuánto creció. ¿Ok? Aquí hablo de crecimiento porque se supone que este capital obviamente es más grande. Si yo calculo el C de T más 1, entonces lo que me quedaría sería venir a esta función de arriba o a la de abajo, cualquiera de las dos, cambiar el T por T más 1. Entonces me queda 5000 por E a la... Permítame ponerle el bendito... Voy a ponerle el alfa. Para no andar arrastrando ese bendito decimal. Dividido entre 5000 por E a la alfa por T. Y nótese que acá, entonces lo que me quedaría es que el 5000 se cancela con el 5000 y quedaría E a la alfa T por E a la alfa dividido entre E a la alfa T. Este se cancela con este. Y por lo tanto sería E a la alfa. O sea, sería E a la 0.3516. Y esto es aproximadamente, vamos a ver, la exponencial de 0.3516. Ajá, me dice que me da aproximadamente 1.4213. Eso es lo que me están dando a mí en los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que un modelo con respecto al anterior, el crecimiento de un año con respecto al anterior, la proporción me está dando 1.4213. 1.4213. O sea que lo que creció en un año comparado con el anterior es 1.42 veces. Entonces significaría que la tasa de crecimiento, que es altísima, es aproximadamente que un 42.13%, ¿no? Es muy alta, no sé. Es medio sospechoso. Al rato me equivoqué en algún número por ahí, en algún calculillo, pero esos cálculos no me estresan. O sea, si tengo algún errorcillo, a mí no me estresa, porque lo que me interesa es que usted me vaya entendiendo la idea de cómo se modelan, cómo se entienden las cosas ya, y que si me equivoqué con menos o más, un número, lo que sea, eso para mí es irrelevante. Obviamente ustedes sí tienen que cuidarse más de eso porque están en una evaluación. Yo ahorita pues no estoy en una evaluación, lo que estoy tratando simplemente que usted me entienda las ideas. ¿Verdad? ¿Por qué? Por cierto, ¿por qué digo un 42 puntos? Entonces, porque lo que está diciendo es que el numerador es 1.4213 veces el denominador. Entonces, esto tenés que descomponerlo como 1 más 0.4213. Y esta sería la tasa de crecimiento. Y 0.4213, pues sería un 42.13%. Es bastante alta. ¿Ok? A grosso modo, independientemente, bueno, no sé si alguien notó algún detalle raro, pero independientemente de, sí se entendió la idea, sí se entiende bien. Profe, Hola, yo tengo una consulta. dime. Cuando usted saca el T
digamos, en la calculadora da eso, pero da con un menos. Uno lo ignora por ser años. No, a mí no me... No, ¿cuál me ayudas? Ese dice que sería ahí el 1.9714. No sé si fue que lo metí mal. No es imposible que te haya dado negativo. ¿Sabes por qué? Porque lo que usted tendría que hacer para despejar este t es tomar logaritmo natural. Y le quedaría entonces el logaritmo natural de 2 igual a 0.3516t. Y un logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Así que este número es positivo y a la hora de dividir este va a dar positivo. Es imposible que da negativo. Sí, pero fue que la metí mal. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta con respecto al ejercicio? Ok. Les comento que parte de las aplicaciones es la misma cosa. Todo esto es lo mismo, son modelos exponenciales. Es esta bendita ley, la ley de Newton, que modela el enfriamiento o calentamiento. Entonces, son problemas clásicos en que usted dice que tiene un refrigerador, que tiene una temperatura ambiente estable de 20 grados. Bueno, no, 20 grados no, porque no estaría malo. Digamos de 3 grados, que es una medida estándar, 3 grados, 3, 4 grados. Y llego y meto un objeto que está un poco más caliente, entonces el objeto va a comenzar a enfriar. Pues después de cuántos, de 2, 3 minutos, qué tanto se ha enfriado, cuál es la temperatura. O al revés, más bien agarras un horno microondas y le metes algo, lo comienzas a calentar, entonces después de 3 minutos, qué tan caliente está. Eso es leyes de enfriamiento y calentamiento. Y la ley lo que dice es esto que está aquí. ¿Qué es lo que está diciendo la ley de enfriamiento o calentamiento? Dependiendo de si tomas una constante positiva o negativa. Si tomas positiva, me va a enfriar. Perdón, negativa me va a enfriar y positiva significa que va a calentar, la temperatura va a aumentar. Entonces lo que dice es lo siguiente. Piense que la temperatura del cuerpo es TDT, del objeto que usted va a calentar o enfriar. Es TDT. Entonces TDT aquí es la temperatura. T sub M es la temperatura del medio, que podría ser la refrigeradora, podría ser el microondas. Es la temperatura del medio donde usted va a meter el objeto. Entonces, lo que dice la ley de Newton es que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura que tenga el cuerpo y el medio. ¿Ves? Lo cual también es bastante razonable, ¿verdad? Que dependiendo qué tan diferente sea la temperatura del medio con respecto al objeto que se está metiendo, pues eso va a controlar la rapidez con la cual el cuerpo va a tender a, la temperatura del cuerpo va a tender a tener la temperatura del medio donde usted lo está metiendo. Entonces, le repito, aquí lo que dice es que la razón de cambio de la temperatura del cuerpo es proporcional a la diferencia que tiene la temperatura del cuerpo con la temperatura del medio donde se lo está metiendo. Eso es todo. Y acá se le llama el cociente de transferencia de calor, que es la constante de proporcionalidad que está ahí. Y esto sigue siendo un modelo exponencial y la ecuación sigue siendo de variables separables. Esa ecuación es de variables separables. Hasta la podemos resolver en general. Porque vea que la ecuación es de T de T igual a K, que es una constante. Póngame aquí T y Tm es una constante también porque es la temperatura del medio. Entonces yo podría perfectamente separar las variables y decir que esto es 1 entre T menos Tm de T. Y aquí sería K por dt. Tomo integrales. La integral de la izquierda, nótese que esto es una constante. Entonces, la integral de la izquierda da logaritmo del valor absoluto de t menos tm. Y el de la derecha daría k por t más una constante 1. Tomo exponenciales, entonces me queda t menos tm es igual a una constante c2 por e a la kt. Y ahora pasando a sumar, me queda que t de t es igual a una constante, póngale lo que quiera, alfa o cualquier constante que usted quiera, alfa por e a la kt más la temperatura del medio. Y esta es la solución de esa ecuación diferencial independientemente del problema. Esa es la solución.
Mientras que se modele con la ley de Newton, con esta que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio, esta es la solución general. Entonces, si ya yo me voy a un problema, vea, es tan sencillo el asunto que lo voy a copiar y me voy a ir a un problema. Ahí está. Lea el problema para ver si todo lo que dice ahí se adapta. Dice, si la temperatura del aire es 20 grados y un cuerpo se enfría en 20 minutos, bla, 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 o sea, ¿cuál es el medio ahí? El medio es el aire y tiene una temperatura de 20 grados. Así que ya con solo eso me estás diciendo que la temperatura del medio es 20 grados. ¿Ok? Entonces, si yo estoy adaptando este modelo al problema, sería que el dt de t sería igual a k veces t menos 20, asumiendo que las constantes, o sea, que la temperatura la vamos a modelar en grados. Y si yo resuelvo, entonces, de acuerdo con lo que dice, aquí voy a llegar a que la temperatura en el tiempo t es alfa veces e a la kt más la temperatura del medio, que es 20. Y ahora, ¿cómo averiguo el alfa y cómo averiguo el t? Siga leyendo. Hay información. Dice, un cuerpo se enfría en 20 minutos desde 100 grados hasta 60. ¿Ok? Entonces, ¿qué implicaría eso? Que tenemos condiciones de frontera, que el cuerpo al inicio tenía una temperatura de 100 grados y que después de 20 minutos tiene entonces una temperatura de 60. Y con estas condiciones, yo las aplico por acá para averiguar el alfa y la K. Fácilmente. Por ejemplo, al tomar la primera condición, que es que de T de 0 es 100, pues si yo aplico esa condición por acá, me va a quedar que 100 es igual a alfa más 20. Por lo tanto, alfa es 80. Alfa es 80. Ya averigüé que alfa es 80. Entonces, me está quedando que T de T es 80 por E a la KT más 20. Y ahora uso la otra. Como T de 20 es 60, ahora entonces quedó 60 es igual a 80 por E a la KT, es decir, E a la 20T más 20. Entonces comienza ahí, vamos a ver, tengo por aquí un error, sería 20K más bien, ¿verdad? Sería 20K. Porque lo que cambié fue la T la cambié por 20. Pasando a restar, me quedaría 40 dividido entre 80, es decir, un medio. Es igual a E a la 20K. Lo cual implica que la K es logaritmo natural de un medio dividido entre 20. ¿Ves? Esa sería la constante. Esta que está aquí sería la constante. Ese es el K. Que si la quieres, ves, por ejemplo, esa constante sí va a dar negativa, lo cual tiene lógica porque es un modelo de enfriamiento. ¿Cómo me doy cuenta que es negativa? Porque esto es logaritmo de un número menor que 1. Entonces, eso sería el logaritmo natural de un medio. Logaritmo natural de un medio. Y eso dividido entre 20. Entonces me está dando aproximadamente menos 0,0346. Esa es la constante. Por lo tanto, el T de T es 80 por E a la menos 0.0346 T más 20. Esa es la función que modela la temperatura y ya yo a partir de eso puedo contestar lo que me pregunten. Por ejemplo, en el problema me están preguntando que dentro de cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30 grados. ¿Ves? Entonces, la pregunta ahí es ¿cuándo la temperatura? O sea, la pregunta es ¿cuándo la temperatura será 30 grados? Entonces, si yo igualo aquí, me quedaría entonces, sería simplemente 30 es igual a 80 por esa bendita exponencial
más 20. Y de ahí me pueden ayudar en la calculadora, sería 30 menos 20 es 10. Sería 1/8 es igual a la exponencial. Y aquí entonces quedaría el logaritmo natural de 1/8. Ajá. Dividido entre menos 0.0346. Y me dice que T es aproximadamente 60. 0.099. Ajá, y un 4 por aquí. Y el T aquí lo estamos midiendo, ni me acuerdo en qué unidades. En minutos. Entonces sería de aproximadamente en 1 hora, ¿ves? Porque son 60 minutos. Entonces significa que más o menos en 1 hora ya tendría la temperatura de 30 grados aproximadamente. Entonces, el problema sí se entendió bien. Ah, por cierto, es lógico que aquí el casi tenía que darme negativo, ¿verdad? Porque es un modelo de enfriamiento. Pero usted simplemente lo plantea, porque yo a veces noto que ustedes se confunden que si son constantes de proporcionalidad, si tengo que ponerle el menos o no. El mismo problema lo va a detectar. ¿Ves? Si ya yo le digo a usted que es una fuerza que va en contra y la magnitud es tanto y le estoy dando la magnitud, entonces ahí yo sí tengo que poner, qué sé yo, menos 30 newton. Yo tengo que ponerlo si me están dando que la información es 30. Pero si a mí me dicen que es una fuerza que va en contra y que es proporcional a la velocidad, usted nada más pone alfa veces la velocidad. No, yo he visto que a veces ustedes se estresan que si al alfa le tengo que poner un menos adelante o no. No, como es una constante, el mismo algoritmo detectará si va en contra, detectará que el alfa es negativo. Si va a favor, el mismo algoritmo detectará que el alfa es positivo. Nótese que en este momento, yo en ningún momento me estresé y yo lo que dije es que yo lo resuelvo y el mismo algoritmo está detectando que la K es negativa y por lo tanto estoy en un modelo de enfriamiento. Yo en ningún momento me tuve que poner aquí a decirle, ¿le tengo que poner aquí un menos o no? No, no, te deja la K. El mismo algoritmo detectará si es positivo o si es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, con eso finalizamos el video. En la parte final del video, lo único que quiero comentarles es que este viernes que viene, o sea, pasado mañana, no tienen la clase sincrónica. Dedíquense, por favor, a repasar para el quiz de cátedra que tienen el sábado y también para poder ir terminando la tarea de cátedra que ya pronto la tienen que entregar. El quiz del sábado, recuerden que es un quiz de cátedra, no es un quiz mío. Por lo tanto, cuando ustedes lo estén resolviendo, si tienen alguna duda, no me pregunten a mí. Se meten al grupo de soporte de ecuaciones diferenciales y ahí le van a atender el coordinador y otros profesores, porque es un quiz de cátedra. Ahora, el quiz propiamente mío, el segundo quiz mío, se los voy a aplicar el viernes 25 de marzo en el horario de la clase. Yo ya les digo que si empieza a las 7, o sea, cuando yo me acerco ese día, le digo a qué hora. Entonces, para que estemos de acuerdo, así nos vamos a organizar. Ok.